Estamos hablando del Sistema Universal de Derechos Humanos, mediante su Comité de Derechos Humanos ha emitido, ¿no?, el siguiente documento, en donde está exigiendo, está ordenando, le está diciendo que debe de cumplir tal mandato al Estado peruano, sobre la libertad del presidente Pedro Castillo y sobre su restitución. Mandato emanado por la comunidad, por los órganos comunitarios, ¿no?, de derecho internacional, ¿no?, ya que vemos de que ya le han exigido, pero no cumple. Entonces acá lo que tiene que venir ya son, digamos, sanciones o mandatos más precisos, ¿no? Dio declaraciones sobre el informe de la ONU. Walter Ayala se pronunció sobre el informe que emitió la ONU, el mismo que le ha exigido al gobierno del usurpador Dina Boluarte que libere y restituya al presidente Pedro Castillo en el cargo. Esto luego de que el nido de ratas del Congreso le diera un golpe de Estado, pues la vacancia presidencial ejecutada por los parásitos del Congreso no cumplió con todos los procedimientos de acuerdo a ley. Y es que de no seguir las recomendaciones de la ONU, nuestro país podría ser sancionado económicamente e incluso podrían bloquear nuestra economía truncando negocios con otros países, los que nos dejaría en una situación peor a la que vivimos actualmente. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todo el público, ¿no? Para decir después, ¿no?, de que como ya es de conocimiento público, Naciones Unidas, estamos hablando del Sistema Universal de Derechos Humanos, mediante su Comité de Derechos Humanos ha emitido, ¿no?, el siguiente documento, en donde está exigiendo, está ordenando, le está diciendo que debe de cumplir tal mandato al Estado peruano, sobre la libertad del presidente Pedro Castillo y sobre su restitución. Este es un documento en sí que da, digamos, no varias recomendaciones, pero en especial el hecho sucedió el día 7 de diciembre, donde se dio un golpe de Estado en contra de Pedro Castillo, porque Pedro Castillo ha sido elegido presidente constitucional por muchos y muchos millones de votos de los peruanos. Y no puede ser porque de un momento a otro, ¿no?, se le niegue su derecho, ¿no?, a ejercer su cargo de presidente constitucional, ¿no? Es por eso que el Comité de Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto, ¿no? El Comité de Naciones Unidas considera también arbitraria la forma como Pedro Castillo ha sido detenido y de qué manera también ha sido ya en estos momentos llevado injusto este proceso penal. Así es. El comité se está pronunciando sobre la libertad de Pedro Castillo y también sobre el debido proceso en la vacancia presidencial. Para que una vacancia sea, digamos, legal, sea constitucional, tiene que haber 104 votos. No lo hubo, hubo 101. No hubo una moción de orden del día, no se le dejó el derecho de defensa a Pedro Castillo de efectuar su informe oral, su derecho al contradictorio, ¿no? Eso también el Comité de Naciones Unidas lo ha tenido en cuenta, ¿no? Y también ha pedido informes al Estado peruano, pero vemos, ¿no?, de que no han cumplido, ¿no? Es por eso, ¿no?, que según el reglamento del Comité de Naciones Unidas, que acá lo tengo. ¿Podemos mostrarlo para que se claro, pueda este ver es el reglamento. la... Están facultados, ¿no?, para notificar también al Consejo Económico. Quiere decir, ¿no?, que en caso el Estado peruano no cumpla con lo ordenado por Naciones Unidas, el Perú puede ser pasible de sanciones económicas, ¿no? Esto que está acá sería un caos. ¿Podría especificar cuáles son las sanciones económicas que se le daría al Perú? Se le podría dar sanciones económicas como bloquear, como embargo de cuentas, como lo que pasó con Venezuela, ¿no? Cuando un país entra en reunencia, entra en rebeldía, lo que hacen, ¿no?, los Estados miembros, que son más o menos 193 países, prácticamente lo bloquean, ¿no? Embargan las cuentas, como dije, como pasó en Venezuela. Entonces, esto que está acá es algo, la verdad, muy grave, ¿no? Y sobre todo la seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué inversionista va a querer, ¿no?, poner su dinero en un país que no tiene estabilidad jurídica, ¿no? Donde, a pesar de haber firmado el pacto de derechos civiles y políticos de Nueva York, no quieren cumplir. Entonces vemos, ¿no?, que el Perú estaría siendo reunente, ¿no?, un mandato expedido por Naciones Unidas, ¿no? Así es, doctor. Bueno, hay una población que se ha encontrado desatendida por el actual gobierno que juramentó, ¿no?, de manera ilegal. Es así que ante un bloqueo económico se vería aún una población aún más perjudicada. Lamentablemente los que pagarían las mayores consecuencias serían los más pobres, ¿no? Si actualmente son pobres, si usted imagínese, ¿no?, con un bloqueo económico serían más pobres, o la gente que está en un, digamos, estatus social medio, bajarían a ser pobres, ¿no? Entonces, esto ya no se trata de Pedro Castillo, se trata ya del mismo país, del mismo Estado, ¿no? Es por eso que invocamos al gobierno de la señora Boluarte que deje a un lado, ¿no?, sus intereses personales, ¿no?,
y que renuncie, ¿no? La señora ha sido mal elegida, está usurpando un poder porque Pedro Castillo no ha sido sucedido de manera constitucional, entonces la función que ella cumple actualmente no tiene legitimidad constitucional, ¿no? Y por ende tampoco no, la Constitución no le ampara, ¿no? Es por eso que pedimos nosotros, ya no se trata acá, como en ese momento, de Pedro Castillo, se trata acá del destino del Perú, ¿no? Se trata acá de asumir compromisos de una comunidad internacional, la cual somos partes, ¿no? Como es Naciones Unidas, como vuelvo a decir, es el Sistema Universal de Derechos Humanos, que ya se pronunció. Doctor, disculpe, si me permite. Estamos, muchos, usted está viendo, hay muchos compatriotas peruanos que inclusive están esperando, durmiendo acá hace más de 4 días, esperando la liberación del presidente Pedro Castillo, ¿no? Están esperando el informe de la OEA, por ejemplo. Coméntenos más o menos si es que o cuánto tiempo va a demorar todo este trámite, cuánto tiempo va a demorar todo este proceso para que Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, nuevamente pueda ver la libertad. Claro, yo pienso que ya con este informe de Naciones Unidas ya el Estado peruano debe dar libertad al Poder Judicial, ¿no? Porque acá está hablando sobre garantías judiciales y está hablando, ¿no?, que no se ha respetado el debido proceso. Ahora, en el mundo existen 2 sistemas, el sistema universal, que es Naciones Unidas, y el sistema regional, que es la OEA, ¿no? La OEA es un sistema regional, pero ya si el sistema universal se ha pronunciado, ¿qué más, no? Prácticamente, claro, porque estamos hablando de un sistema universal, ¿no? Mientras que la OEA es un sistema regional, ¿no? Ambos tienen, digamos, el mismo peso, ¿no? Pero ya al verse pronunciado el sistema universal, a la OEA solamente le queda hacer lo mismo, ¿no? Porque no pueden ir en contra, ¿no?, 2 sistemas de derechos humanos, ¿no? Es por eso de que el Estado peruano lo que tiene que hacer es dar libertad a Pedro Castillo, ¿no? Sin prejuicio de eso, estamos anunciando que también se va a presentar una medida cautelar en Naciones Unidas, ¿no? Para que Naciones Unidas ordene, ¿no?, ya bajo apercibimiento de alguna sanción económica, bajo apercibimiento ya de alguna sanción al Estado peruano, ¿no? Creo que eso sería ya un modo más palpable, ¿no?, de hacerse sentir, ¿no?, un mandato emanado por la comunidad, por los órganos comunitarios, ¿no?, de derecho internacional, ¿no?, ya que vemos de que ya le han exigido, pero no cumple. Entonces acá lo que tiene que venir ya son, ya, digamos, sanciones o mandatos más precisos, ¿no? Doctor, por ejemplo, un bloqueo económico es bastante grave para una población, sobre todo que se ha encontrado perjudicada en este tiempo en el territorio nacional. Si en caso, no, en el hipotético caso, no se hiciera caso omiso a este pacto, no, a esta demanda y a estas sanciones, ¿habría una sanción más grave que la de bloquear económicamente al Perú? Claro, usted imagínese, mire, estamos hablando que todo el planeta Tierra, estamos hablando de 193 países que tienen un pacto de Naciones Unidas donde el Perú es parte. Usted imagínese que un miembro, o sea, un país, un Estado, sea reunente, ¿no?, acatar un mandato que uno mismo ha firmado, que el mismo Estado ha firmado. Prácticamente estaría entrando en rebeldía y lo que haría el Sistema Universal de Derechos Humanos es darle la espalda, ¿no?, y aplicarle sanciones. Prácticamente ningún país va a aguantar, ¿no?, esas sanciones. Lo que tendría que hacer, ¿no?, la señora Baluarte es renunciar, porque acá no se acaba solamente con la libertad de Pedro Castillo, sino con la restitución de Pedro Castillo en el cargo de presidente constitucional. Doctor, libertad y restitución para Pedro Castillo es lo que se escucha hablar acá a los seguidores que están a las afueras de Barbadillo. También se pide justicia para aquellos pobladores que ellos consideran han sido asesinados dentro de este gobierno. ¿Va a haber alguna sanción para y a quién correspondería atender esta demanda? Le agradezco su pregunta. Este informe de Naciones Unidas también habla de los más de 70 muertos, habla también de la fuerza excesiva utilizada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la toma, por ejemplo, de San Marcos, en el tema de Puno. Es más, ¿no?, prohíbe que las Fuerzas Armadas salgan, ¿no?, a apoyar la seguridad ciudadana, porque hemos visto ya más de 70 muertos. También no habla sobre el famoso terruqueo, ¿no?, que debe desaparecer, porque se está viendo, ¿no?, que a las personas que protestan lo terruquean. Eso también, digamos, está diciendo lo que es Naciones Unidas. En sí hay varios puntos, ¿no?, que Naciones Unidas está haciendo hincapié en su informe, ¿no? Si es que son como 5 o 6, ¿no?, inclusive, como dije hace un momento, de los más de 70 muertos, que hasta el día de hoy no hay ningún detenido, ¿no? Es bien raro que la Fiscalía
formen, ¿no?, equipos especiales, hay allanamientos, detenciones en un plazo extremadamente veloz, ¿no? Sin embargo, cuando se trata de investigar los 70 muertos, vemos que no hay ningún detenido, ¿no? Vemos que no hay allanamientos, vemos que los días pasan y todo sigue igual, ¿no? Vemos que nuestros hermanos en Puno siguen siendo acosados por las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque no hay que olvidar que están en estado de emergencia allá. Entonces acá no se respira pues no una democracia, se respira un estado que ya digamos no es dictatorial, ¿no? Doctor, es una dictadura cívico-militar. Doctor, perdón, una fiscal sin tesis, ¿no?, que no se le encontró tesis alguna, ¿podría aún ella ejercer esa función? En caso de la señora fiscal no tenga tesis, ella tiene que ser destituida. Tiene que ser destituida, inclusive hay un poco con los abogados de Lima, ¿no?, que también puede suspender la colegiatura de la fiscal en caso sea cierto que ella no tenga tesis. Es más, estamos hablando de un delito, ¿no? Es por eso de que hay que poner mucha atención, ¿no? Acá la justicia es para todos, acá no se mide, ¿no?, porque uno es fiscal, uno es juez, uno no lo es. Acá la justicia es para todos, eso se llama democracia. Entonces, invoco yo a las autoridades encargadas, ¿no?, de hacer velar, ¿no?, porque un fiscal o un juez no tenga los méritos respectivos, que se pongan las pilas, ¿no?, y que dicten también medidas cautelares, ¿no?, de suspensión o mandatos, ¿no?, donde se aclare la situación de la tesis, ¿no? Doctor, para finalizar ya esta entrevista, la pregunta es, si ya la ONU ha hecho su pronunciamiento, su informe, sus recomendaciones, ¿cuánto tiempo tiene el Estado peruano para tener en cuenta estas recomendaciones? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda llevar, se pueda dar pues libertad a Pedro Castillo? Mira, lo que ha hecho la ONU en este informe que yo tengo, le está diciendo al gobierno peruano que cumpla con el debido proceso, que cumpla con las garantías en el proceso penal que le sigue a Pedro Castillo, ¿no? Vemos que Pedro Castillo ha sido detenido de manera arbitraria, sin antejuicio, sin habérsele levantado su inmunidad, ¿no? Ahora, en cuanto al plazo, ¿no? El plazo es un plazo razonable, ¿no? Es por eso que si en los próximos días Pedro Castillo no sale en libertad, lo que se va a poner es una medida cautelar y pedir, ¿no?, apercibimientos, como las sanciones económicas, ¿no? Entonces esto debe ser ya, porque justicia que demora no es justicia, ¿no? Okay, doctor. Muchas gracias. ¿Algunas últimas palabras de repente para la población? Decirle, ¿no?, a todas las personas que están apoyando una causa justa, como es, ¿no?, la restitución y libertad de Pedro Castillo, que decirle, ¿no?, que sin lucha no hay victoria, no hay que seguir adelante, ¿no? Ya tenemos el apoyo de la ONU, que como dije hace un momento es el Sistema Universal de Derechos Humanos, y yo pienso ya que falta muy poco para ver al presidente Pedro Castillo en libertad y siendo repuesto también en su cargo de presidente constitucional, ¿no? Así que hay que seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras del doctor Walter Ayala, uno del staff de abogados que está defendiendo pues y está buscando la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo Terrones. Vamos a cerrar ya esta transmisión en vivo porque también estamos a la espera, estamos entrevistando y el día de hoy pues todos están a la expectativa sobre la libertad del presidente Pedro Castillo Terrones. Todos estamos acá, nosotros también hemos llegado hasta el mismo lugar de los hechos, hasta las afueras del penal Barbadillo, para poder entrevistar a las personas involucradas en esta noticia, ¿no? En este caso, lo más directo es un poquito por acá, por favor. Lo más directo en este caso son los abogados que están llevando el caso del presidente Pedro Castillo Terrones. NGB. El abogado Walter Ayala aseguró que faltaría poco para ver libre al presidente Pedro Castillo. Esto luego de que se emitiera un informe de la ONU en el que expresaron su preocupación por la situación que atraviesa nuestro país desde que la usurpadora Boluarte asumió la presidencia y encarceló al maestro Chotano por un supuesto golpe de estado que jamás se llevó a cabo. Por eso le han sugerido al gobierno de Dina la asesina que liberen cuanto antes al maestro Chotano y lo restituyan en la presidencia de donde nunca debió salir. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Walter Ayala? ¿Crees que la dictadora Boluarte salga pronto del poder? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.